se discutió el FOGAPE 1, pusimos mucho énfasis en el cómo realmente dialogar con las pymes, cómo conocer la realidad de las pymes. Incluso esto tiene embajadas regionales, como uno puede observar, porque no es lo mismo mirarlo todo desde el centro que ver las realidades en las distintas regiones. Y se creó la idea de esta mesa técnica. Nosotros estábamos conscientes, y así lo expresamos, de que teníamos serias dudas si el FOGAPE 1 realmente iba a ser el instrumento que pudiese salvar, sobre todo pequeñas, bueno, micro más difícil, al menos pequeñas y medianas, más que las grandes. Nosotros supimos de innumerables dificultades que tuvieron con los bancos. Y aquí a mí me llama la atención que se nos diga que la banca privada ha sido la que ha facilitado mucho más los recursos, digamos, que el propio Banco Estado, en circunstancias que en 2 oportunidades nosotros hicimos un financiamiento, $500 millones para el Banco Estado, con la idea que cumpla ese rol como Banco Estado. Entonces uno empieza a tener serias dudas si realmente el Banco Estado está haciendo lo que debiera hacer. Eso es como una primera reacción que uno tiene porque llama la atención. Y además empiezan a coincidir, pero no deja de ser fuerte. Se dice, bueno, más pequeño, más riesgo. Entonces empieza toda la contradicción con la política de los bancos, la preferencia de los bancos, la discrecionalidad de los bancos, los intereses de los bancos, y por eso también es interesante la pregunta que se hacía el propio senador Montt. Si todo esto ha significado o no ganancia a los bancos. Pero en definitiva, aquí han tenido mucha garantía. Entonces están prestando con garantía. Esto no es, digamos, un sacrificio a la patria. Y por lo tanto es interesante saber, por lo que sí vimos, por lo menos en la región de Valparaíso, con muchos de los emprendedores de los gremios, la discrecionalidad de los bancos. Y aquí pueden atestiguar que han tenido que ponerle el hombro ellos mismos, porque no lograron acceder a los créditos, a los préstamos, en las condiciones que debió haber sido. Entonces, eso es la primera reacción. Lo segundo, hay un tema complejo que no se aborda porque estamos hablando del FOGAPE. Pero si no, esto no tiene otros instrumentos, obviamente esto no es una respuesta para todo el mundo de las pymes. Y aquí hay un sector particularmente afectado, y aquí en Valparaíso ha sido tremendamente fuerte, que estamos hablando, por supuesto, de lo que es turismo, hotelería, gastronomía. Entonces, ¿qué ha sucedido? Primero el estallido, y después, ¿qué es lo que ocurre hoy día, presidente? Todos han coincidido que esta situación sanitaria se ha prolongado, y en la medida que se ha prolongado incluso más, nos ha dicho la Comisión Financiera, el Banco Central, en fin, nos empiezan a decir incluso que en el último trimestre se ha empezado a menguar y a reducir, digamos, el acceso a los créditos y el movimiento. Entonces tenemos la conjunción de una crisis sanitaria que se prolonga, de menor movimiento y por supuesto menor liquidez. Pero la pregunta de fondo, sobre todo pensando en la región de Valparaíso que yo hago, ¿y qué pasa? Si además del estallido tenemos una situación sanitaria que hoy día significa que no hay demanda. No hay demanda porque se le prohíbe a los habitantes de la región metropolitana, por razones sanitarias, trasladarse. Se prohíbe que exista, digamos, un cierto turismo, digamos, de fuera. Se habla una medida que aquí no se ha dicho, excepcional, comillas, para las vacaciones, un permiso de una vez para que tomen vacaciones con registro de salida y de entrada. Eso no significa nada en términos turísticos, por lo menos para Valparaíso, en algunos sectores costeros y algunos reducidos casos sí, pero para por lo menos la gente que hace, digamos, uso de los fines de semana, nada tiene que ver con las vacaciones de 20 días. Yo creo que las condiciones además hoy día económicas hacen cada vez más difícil imaginarse que por lo menos sectores medios y bajos van a poder realmente simplemente tomar los 20 días de vacaciones de una sola vez. Y en cambio ese turismo de fin de semana, que es típico de Valparaíso, sobre todo de la región nuestra, del litoral, no queda autorizado. Entonces aquí tenemos una vez más que chocamos, presidente, con la falta de una mirada más integral. Aquí falta una mirada de más largo plazo. Aquí yo le digo al ministro de Hacienda, si no hay una mirada más integral, más de largo plazo, no entender, digamos, que además hay interrogantes que nadie de nosotros puede contestar, porque obviamente el proceso de las vacunas va a ser lento, largo. Nadie se va a imaginar que este año
ya vamos a tener vacunado al país en un 90% antes de fin de año. Difícil. Y por lo tanto, tenemos que trabajar entonces con instrumentos que tienen que ir más allá y sobre todo una mirada más estratégica como país. ¿Cuánto nos interesa desarrollar el turismo como país? ¿Cuánto realmente nos importa efectivamente levantar el turismo? Obviamente está asociado a la gastronomía, en fin, todas las actividades conexas. Entonces yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta porque hoy día es demasiado limitado lo que se habla del FOGAP. Y dos reflexiones menores más, pero no dejan de ser. Aquí se hablaba que incluso va a permitir con este mayor plazo, estamos todos de acuerdo, poder pagar crédito, pero también efectuar inversiones. Mire, por lo menos yo le quiero decir que la gente de Valparaíso, y sobre todo de hotelería, ya hicieron las inversiones de todas las medidas sanitarias que incluso con asesoría de la Universidad de Valparaíso se exigieron. El tema es que quedaron sin demanda, porque simplemente, como ya dije, no están autorizados a viajar. Entonces, aquí no estamos el tema de que quieren más inversión porque se están expandiendo. Aquí simplemente no hay liquidez, tienen que pagar deudas anteriores que vencen ahora en diciembre, que necesita una respuesta concreta y que lo que se está hablando es acceder a más deuda. Yo entiendo lo que está diciendo el ministro, nadie le está pidiendo en este momento el subsidio directo, no, pero sí entender que aquí lo que se está haciendo es abrir canales para más deudas, pero resulta que ya tienen deudas contraídas y sin ventas por falta de demanda, que no es responsabilidad de ellos. Han cumplido con todos los temas sanitarios, pero son las autoridades sanitarias que dicen no, no se puede llegar a Valparaíso. Entonces, yo creo que el Estado tiene que tener una respuesta también para estos sectores. No se les puede dejar solamente que ellos, y ya ha pasado lo que ha pasado, ya tenemos 4 que han cerrado, hoy día se decía un rubro gastronómico muy connotado, digamos, que cierra, ya tenemos varios que han cerrado, y esto obviamente significa más cesantía, menor empleo. Entonces yo creo que tenemos que tener una mirada mucho más amplia en relación a todo lo que es pymes, a todo lo que es empleo, a todo lo que es una mirada más amplia, de largo plazo, más integral, a los diversos instrumentos, cómo se pueden complementar, y de verdad tratar de resolver incluso dos situaciones que son diferentes, por supuesto, pero aquellos sectores que no son bancarizados, que son informales, y aquellos que son pequeños y que sufrieron absolutamente también discrecionalidad de los bancos. Y también los bancos, aunque van a decir que no, pero los bancos prefieren sus clientes preferenciales que tienen más recursos, es algo también bastante conocido, no es ninguna novedad lo que estamos diciendo. Entonces, y por último, aquí se señalaba una cosa que es cierto, Valparaíso, patrimonio de la humanidad, y la gran pregunta que podemos hacer, el gobierno es un todo, no es responsabilidad del ministro de Hacienda aquí, pero la pregunta es, ¿qué inversión pública se hace en un lugar que ha sido declarado incluso patrimonio de la humanidad? Tenemos, que yo sepa hasta ahora, un solo proyecto importante en principio, que puede ser el Parque Barón, pero no se ha hecho nada en años, en años. Entonces aquí también hay un tema de la conjunción entre el tema sanitario, que se prolonga, la situación, digamos, que está afectando fundamentalmente esto, y encima le agregamos la falta de inversión pública, que es el otro instrumento fundamental del cual no se menciona, que es importante. Así que yo quería por lo menos señalar estos factores, presidente, porque creo que hay que hacer mucho más diálogo y trabajo para aterrizar esto que de verdad provoque reactivación de lo que se está diciendo, para que no nos quedemos solamente en el título y en las deficiencias que sí apreciamos en el FOGAPE 1.